Damos gracias al Señor por estar una vez más con ustedes en este día para compartir la palabra del Señor. El Señor siempre tiene algo nuevo para cada una de nuestras vidas. Dios hace nuevas todas las cosas cada mañana, así como sus misericordias son nuevas cada mañana para con nosotros. Ahora hay tantas cosas que poner en el púlpito que ya no sabe uno dónde poner las cosas: la mascarilla, el agua, la Biblia, el bosquejo. Hoy día tenemos un tema muy importante para nuestras vidas, un tema que comienza con esta pregunta: ¿con quién crees que estás hablando? Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esta pregunta. En mi país, en Perú, generalmente se escucha esta pregunta cuando alguien es intervenido por una autoridad, cuando alguien cuando alguien está tratando de abusar de ti. Siempre decimos: tú no sabes con quién estás hablando. ¿Con quién crees que estás hablando? Yo no sé, en Colombia también creo que usan este término, no sé en otros países si lo usan también, pero en Colombia sí sé porque mi esposa es colombiana, ¿no? Entonces, ¿y con quién crees que estás hablando? Siempre tratamos de decir: yo soy importante, yo conozco a alguien de importancia, alguien que me puede respaldar, así que no te metas conmigo, tú no sabes con quién estás hablando. Pero traigo esta pregunta en esta mañana para responderla no solamente desde la perspectiva de la que estamos hablando, sino de la perspectiva de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la pregunta que debemos hacernos es: ¿con quién crees que estás hablando? Porque cuando nos hacemos esta pregunta, podemos responder a la correcta respuesta de decir: ¿sé quién es Dios realmente? ¿Conozco realmente a Dios? Mucha gente tiene conceptos erróneos acerca de Dios. Mucha gente piensa que Dios es de una forma o de otra. Algunos piensan en Dios como un Dios intolerante, imposible de complacer, un Dios autoritario, un Dios renegón, un Dios malhumorado, un Dios vengativo. Otros piensan en Dios como un policía cósmico que está escondido en una curva para esperar que pases tú y subas la velocidad para ponerte una multa, para multarte por violar la ley. Otros piensan en Dios como un Dios distraído, ocupado, que no tiene relación con su creación, que nos creó algún día, pero ya se olvidó de nosotros y nos dejó abandonados y está por allí en algunos asuntos más grandes, en algunos asuntos más importantes que mi vida, en algunos asuntos más importantes que yo. Y otros tienen un concepto de Dios como si fuera Dios un muñeco de plastilina, que lo podemos hacer a la forma que se nos antoja. Y algunos decimos a veces: yo pienso de Dios de esta manera, yo creo que Dios es así. Y no nos damos cuenta que no importa lo que yo piense, no importa lo que yo crea, lo que importa es realmente cómo es Dios. Y tenemos que entender, tenemos que comprender. Para que nuestra vida sea correcta, tenemos que comprender correctamente cómo es Dios. A.W. Tozer dijo en uno de sus libros que para que nosotros tengamos una correcta perspectiva de la vida, tenemos que tener un correcto concepto de Dios. Porque de acuerdo al concepto que tú tienes de Dios, vas a determinar toda tu vida. Entonces, tenemos la pregunta: ¿cómo es Dios? Y cuando tenemos esa pregunta, tenemos que entender que Dios tiene muchas características, muchas características. Entre ellas, Dios es omnisciente. Dios sabe todo. Si hay un gran sabelotodo en el universo, ese es Dios. No eras tú. Si tú te creías el sabelotodo, déjame decirte que no. Que el sabelotodo, el único sabelotodo es Dios. Él es el que sabe todas las cosas.
Dios es omnipotente, es decir, que tiene todo poder. Dios es omnipresente, es decir, que está en todo lugar al mismo tiempo. Dios es santo, es decir, que no hay maldad en Él. Dios es justo, es decir, que Él es recto, puro, inmaculado, imparcial. Dios es inmutable, no cambia. Hay muchas características de Dios. Y para que conozcamos a Dios, la Biblia dice que podemos conocerlo de dos maneras. Una manera que es la manera general, la revelación general, es decir, tú puedes llegar al conocimiento de que Dios existe mirando las cosas creadas, dice Pablo, mirando tu propio cuerpo, mirando el universo, mirando las cosas que Dios ha creado. Tú puedes darte cuenta de que hay un Dios, que hay una mano creadora detrás de todas las cosas que podemos ver, que hay unas matemáticas exactas, como dice un amigo mío, que tienen que ver con los planes y el manejo de Dios de todo el universo. Pero también hay otra manera de conocer a Dios más eficazmente y más profundamente y más personalmente, y es justamente a través de la revelación de Dios, a través de su palabra. Y esta mañana, este día, vamos a ver cómo es Dios en uno de los puntos, creo que más importantes de las características de Dios, de las cualidades de Dios, de los atributos de Dios. Vamos a ver la característica de la bondad de Dios y qué implicaciones tiene la bondad de Dios para mi vida, qué implicaciones tiene la bondad de Dios para mi actuar, qué implicaciones tiene la bondad de Dios para mi forma de relacionarme con otros y mi forma de relacionarme con Dios mismo. Vamos a empezar viendo el Salmo 100, el verso 5. Está allí en la diapositiva, así que no necesita buscar su Biblia porque vamos a leer como 50 versos bíblicos, así que usted se va a perder en el camino. Así que solamente confíe en que yo puse la palabra de Dios en esa diapositiva y lea allí. Dice: el Señor siempre es bueno, siempre es amoroso y amable, y su fidelidad sigue y sigue para cada generación sucesiva. La Biblia declara con mucha claridad, por así decirlo, que Dios es siempre bueno. Esto habla de que Dios es bondadoso, de que Dios es alguien, es un ser divino, es un ser que no puede hacer otra cosa más que el bien. Él no puede hacer el mal. Algunos dicen, ¿habrá algo que Dios no pueda hacer? Y sí, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo, dice la palabra. Dios no puede dejar de ser fiel, dice la palabra. Dios no puede cambiar, dice la palabra. Es inmutable. Y una de las cosas que no puede hacer Dios tampoco es hacer el mal, porque Dios es bueno. Y porque Dios es bueno, vamos a ver 5 implicaciones que tienen que ver con nuestras vidas. La primera, porque Dios siempre es bueno, los planes de Dios para mi vida siempre serán buenos. Amén. Sí, Señor. Hemos dicho que Dios es bueno y que no puede hacer mal. Así que si Dios tiene planes para tu vida, los planes de Dios para tu vida no pueden ser malos. Aleluya. Son siempre buenos. Siempre Dios está pensando en ti para hacerte el bien. Dios es bienhechor. Él desea el bien de los demás, de su creación y mucho más el bien de sus hijos. En Jeremías 29:11, el profeta Jeremías recibe la revelación de Dios y Dios le dice: di a mi pueblo esto, sé lo que he planeado para ti. La segunda diapositiva, o ya, otra más. Gracias. Sé lo que he planeado para ti, dice el Señor.
tengo buenos planes para ti, no planes para lastimarte. Mis planes te darán esperanza y un buen futuro. Y cuando me llames y ores, te escucharé. Aleluya. Dios dice que Él tiene planes para ti y sus planes son buenos. Una de las cosas que tenemos que entender en la vida es que tú no eres un accidente en la vida. Tú no has nacido por accidente. Tú has nacido porque Dios planeó tu vida, planeó tu existencia y tiene un plan para tu vida. Como digo siempre, no hay padres accidentales ni hijos accidentales. Puede ser que tus padres no te planearon, pero Dios te planeó. Tú no eres un accidente. Tú has nacido porque Dios te planificó, te planeó, te pensó en su mente y ha preparado un plan para tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estoy viviendo conforme al plan de Dios para mi vida? Porque tú puedes, por el libre albedrío que Dios te ha dado a cada uno de nosotros, tú puedes asimilar y aceptar y tomar este plan de Dios para tu vida, o tú puedes rechazar este plan de Dios para tu vida. Quiero que en esta mañana quede bien claro lo que es el pecado. El pecado no es aquellas cosas malas que tú y yo hacemos. El pecado es rechazar el plan de Dios para tu vida y decir, yo voy a vivir conforme a mi propio plan. Voy a vivir conforme a mí me da la gana, como decimos en Perú. Voy a vivir, como decía Frank Sinatra, a mi manera. O vas a vivir, como dice Ricky Martin, yo vivo la vida loca. Vas a vivir como tú quieres. Si tú vas a vivir como tú quieres, déjame decirte que estás rechazando el plan de Dios para tu vida. Y no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque cuando tú estás involucrado en el plan de Dios para tu vida, el plan de Dios que es bueno para ti, te va a traer bienestar, beneficio y bien. Pero cuando tú dices, yo no quiero el plan de Dios, voy a vivir a mi manera, voy a hacer mi propio plan, voy a ser mi propio Dios, voy a ser quien dirija mi propia vida, entonces tú estás rechazando el plan de Dios y déjame decirte, eso es pecado. Lo demás, lo malo que haces es consecuencia de haber dejado a un lado el plan de Dios para tu vida. Es lo que algún maestro teólogo del seminario nos diría, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. El pecado es que tú rechaces a Dios y lo pongas a un lado y dejes su plan a un lado, y los pecados son la consecuencia de vivir sin Dios. Comienzas a hacer cosas malas porque te separas de lo bueno para hacer lo malo y para vivir en el mal. Pero Dios tiene buenos planes para tu vida. Hoy día tú puedes tomar esos planes de Dios para tu vida, aceptar ese plan de Dios para tu vida, aceptando a Jesucristo, porque es parte del plan de Dios para tu vida. Vamos a ver. Dios es bueno, dice la palabra. El Salmo 31, verso 19, dice, Dios, tu bondad es tan grande. Has guardado grandes bendiciones para aquellos que te honran. Los bendices ante la mirada del mundo. Todo lo bueno en tu vida es un regalo de Dios. Todo lo malo en tu vida es consecuencia del pecado y consecuencia de tus malas decisiones y consecuencia del pecado de otros sobre tu vida. Todo lo bueno que está en tu vida, todo lo bueno que tú puedas tener y recibir, viene de Dios. Santiago va a decir, toda buena dádiva y todo buen don viene del Padre de las luces, de quien procede todas las cosas.
Y este Salmo 31 dice, Dios, tu bondad es tan grande, has guardado grandes bendiciones para aquellos que te honran. Y cuando encontramos esta palabra guardado, nos hace entender algo importante. Dios ha almacenado, ha planificado, ha pensado en aquellas cosas que Él quiere darte para bendecir tu vida. Eso es parte del plan de Dios. Dios tiene para tu vida grandes bendiciones y Dios las ha planificado anticipadamente. Antes que tú nazcas, Dios había pensado en ti y Dios había guardado grandes bendiciones para tu vida. Dios dice que estas bendiciones no son para todos los seres humanos. Estas bendiciones son para aquellos que le honran, aquellos que le adoran, aquellos que reconocen su necesidad de Dios y aquellos que aceptan el plan de Dios para sus vidas. Reciben estas grandes bendiciones que Dios ha guardado para ti. Ahora uno se pone a pensar en la vida y uno dice, ¿pero de qué estás hablando? Hay muchas cosas que me han hecho daño. Hay muchas cosas que me han lastimado. Hay muchas cosas que yo sufro. Y déjame decirte, estoy de acuerdo contigo, porque yo también las sufro. Como les dije la semana anterior, hace dos o tres semanas que estuve aquí, estoy parado aquí de milagro, porque tengo una condición en la columna que no me permite estar parado mucho tiempo, y mucho menos caminar. Camino una cuadra y tengo que sentarme. Parezco un anciano de 90, aunque ya estoy cerca, ¿no? Pero Dios permite que tú y yo pasemos mal porque son consecuencia de habernos alejado de Él, del pecado original, y son consecuencia de nuestras propias malas decisiones. Ahora que yo sufro de la columna, recuerdo aquellas caídas que me he metido jugando pelota en mi país, o aquellas caídas que me metí patinando, y que patinaba de verdad porque me iba patinaba y me iba de cadera. Tantas veces he caído sentado o me he dado sentones. ¿Cuántos no se han dado sentones? Tienen que tener cuidado porque esos sentones traen sus consecuencias después. La columna se va afectando. Recibimos mal por nuestras propias malas decisiones, recibimos mal por la consecuencia del pecado y recibimos mal por consecuencia de los pecados de otras personas. Pero hay algo que dice la Biblia en Romanos 8:28. Sabemos que Dios hace que todo trabaje en conjunto para el bien de los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Pueda que tú estés sufriendo mal, pueda que tú estés sufriendo de una enfermedad, pueda que tú estés sufriendo de una relación con una persona difícil, pueda que tú estés sufriendo de un trabajo complicado, pueda que tú estés sufriendo de cualquier cosa, de cualquier mal, de cualquier aflicción, de cualquier dolor. Pero quiero decirte lo que la palabra de Dios dice eso, que tú tienes que entender en esta mañana, porque la diferencia es una palabra: sabemos. Cuando tú sabes que las cosas malas que te pasan, Dios las puede usar y las puede cambiar de mal para bien, porque Dios es un experto sacando bien del mal. Dios es un experto sacando de la muerte vida. Dios es un experto cambiando las cosas malas para tu propio bien. Cuando tú y yo sabemos eso, que todo lo que Dios permite que pasemos y vivamos hace que trabaje en conjunto para el bien de tu propia vida, tú puedes estar tranquilo y tú puedes vivir esperando en la gracia
y la misericordia del Señor. No dice que todas las cosas sean buenas, pero dice que todas las cosas que tú vives y todas las cosas por las cuales tú pasas, Dios va a hacer que trabajen para bien, para tu bien. Las cosas duras, las cosas dolorosas, las cosas amargas, Dios las puede juntar y hacer algo bueno, como cuando se hace una torta. No está Mónica hoy día, ¿no? Nos podría dar una lección sobre cómo se hace una torta. Pero los ingredientes de una torta, si tú los comieras solos y crudos, serían amargos, serían feos. Cómete una cucharada de harina pura, cruda. Cómete una cucharada de sal, o cómete un par de huevos partidos y crudos, o cómete algo de vainilla sola. Pero cuando todos esos ingredientes se juntan, se mezclan, se ponen al horno a la temperatura correcta, adecuada y en el tiempo adecuado, dan una deliciosa torta. Hay una torta que me gusta en particular a mí, la 3 leches. Tú puedes estar viviendo momentos amargos, momentos duros, momentos dolorosos, pero Dios puede juntar todas esas cosas que tú has vivido y cambiarlas de mal para bien. Una de las cosas que hace la diferencia es que tú sepas que Dios puede hacerlo. Es el caso de José. ¿Todos recuerdan la historia de José? José fue vendido por sus hermanos porque ellos tenían envidia de él y porque José fue muy sincero y muy cándido en contarles sus sueños a sus hermanos. Y ellos decían, ¿qué? ¿Tú vas a estar sobre nosotros algún día? Ahora vas a ver, te vamos a vender y vas a ser un esclavo, vas a ir a parar a lo peor, a ver dónde vas a ser tú primero que nosotros y mejor que nosotros. Cuando José se encuentra con ellos en Génesis 50:20, les dice, tu plan era lastimarme, pero Dios convirtió tu malvado plan en un buen plan para salvar la vida de muchas personas, inclusive para salvar las propias vidas de aquellos que lo habían vendido. Dios puede cambiar las cosas de una manera increíble. Lo malo que tú puedes estar pasando ahora puede ser la bendición de mañana. Lo duro que tú puedas estar experimentando y sufriendo ahora puede ser el beneficio y la bendición para otros mañana. ¿Quién mejor que alguien que ha experimentado y ha triunfado de la mano de Dios venciendo el cáncer para aconsejar a alguien que está atravesando por una situación igual? ¿Quién mejor que alguien que atravesó por la pérdida de un ser querido y ha sido consolado por la palabra y la presencia del Espíritu Santo de Dios en su vida para consolar a alguien que ha perdido a su ser querido? Así que esto se llama sufrimiento redentor. Es decir, que tú el sufrimiento que estás pasando ahora, Dios lo puede usar para tu propia bendición y para bendición de otras personas más adelante a las cuales tú puedes ayudar y consolar. Romanos 5, verso 3 dice, podemos regocijarnos cuando nos encontramos con problemas y pruebas, porque sabemos, nuevamente la palabra sabemos que son buenos para nosotros. Alguien diría, ¿qué cosa? Esto es masoquismo. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos para nosotros? Porque nos ayudan a aprender a perseverar con paciencia. Cuando tú pasas dificultades, Dios está forjando tu carácter.
algo que tú y yo tenemos que entender, es que Dios no está interesado en tu comodidad. Dios no está interesado en tu confort. Dios está interesado en cambiar tu carácter. Dios está interesado en cambiar tu carácter y Él va a usar cualquier herramienta necesaria para que tu carácter sea forjado, para que tu manera de ser cambie, para que tú te puedas parecer cada vez más, un poco más a Jesucristo. Dicen que la diferencia entre una persona amargada después de una circunstancia dolorosa, la diferencia entre una persona amargada y una persona mejorada es el saber que Dios está usando todo para tu bien. En inglés suena mejor, dice la diferencia entre bitter and better. La diferencia entre bitter and better es solo una letra. La diferencia entre amargado y mejorado o amargo y mejor es una sola. Que tú sepas que Dios puede cambiar lo que estás pasando malo para bien, que puede usarlo para ser de bendición para tu vida y para ser de bendición para la vida de otras personas. Esto hace la diferencia. Pero tú y yo tenemos que saber que porque Dios es bueno, Dios tiene buenos planes para tu vida. Buenos planes. La segunda implicancia de la bondad de Dios es que, número 2, Dios siempre me da lo que necesito, no lo que merezco. En Salmo 103 dice, Él, Dios, no nos ha tratado como merecemos por nuestros pecados, ni nos ha pagado por nuestros errores. En su bondad ha quitado nuestros pecados y los ha quitado tan lejos como está el este del oeste. Dice la palabra que Dios no nos ha tratado como merecemos. Dios no te trata como mereces. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por tus pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué dice que Dios es fiel y justo? Porque Dios no perdona por perdonar. Dios no perdona como diciendo, tú vienes a mí y me dices, perdóname. Y yo, ya está bien, te perdono. No te preocupes, te perdono. Dios no tiene esa actitud cuando tú vas a pedirle perdón. Dios no puede perdonar de esa manera porque si no, no sería fiel y justo. Dios no puede perdonar bajo la base de que está bien, ya, no te preocupes. Sigue nomás. No hay problema. Como ese muñequito que salía en una serie de televisión. No hay problema. Dios no puede perdonar bajo la base del sentimiento, de la emoción. Dios tiene que perdonar bajo la base de la santidad y de la justicia y de la fidelidad, porque Dios es santo, justo, fiel. Entonces, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, está hablando de algo que ha venido a satisfacer la santidad y la justicia de Dios. Eso es el sacrificio de Jesús. Dios perdona los pecados en base al sacrificio de Jesús. No perdona los pecados porque sí. Algunos dicen, no, yo sé que Dios es tan bueno que al final nos va a perdonar a todos, pues. Él es buena gente, Él es un buen pata, un buen parcero, un buen primo, un buen amigo. Es un buen flaco el loco ese.
es un buen Dios, pero Dios no perdona por perdonar. Dios dice, tú has pecado y tus pecados merecen castigo. Y tus pecados te van a llevar al infierno, a menos que tú pongas tu confianza en Jesucristo, creas en Él, lo recibas en tu vida como tu Salvador personal, aceptes mi plan para tu vida, entonces todo será bueno para ti y tendrás un buen futuro. Me encanta esta segunda parte del Salmo 103, el verso 12, que dice, ha quitado nuestros pecados y los ha quitado tan lejos como está el este del oeste. No dice como está tan lejos el sur del norte, sino dice el este del oeste. ¿Sabe por qué? Porque el sur tiene un polo y el norte tiene un polo. Hay un polo norte y un polo sur, donde termina el sur y termina el norte. Pero el este y el oeste no tienen fin. Dios dice que Él ha perdonado tus pecados en Cristo y los ha echado en el fondo de la mar. Y como dicen algunos, ha puesto un letrero que dice prohibido pescar. Dios te ha perdonado si tú crees en Cristo, si tú le recibes como tu Salvador personal, si tú crees en Él, que Él murió en la cruz por tus pecados y le recibes como tu Salvador personal. El Salmo 51 dice, Dios, en tu bondad, ten piedad de mí, no porque me lo merezca, sino porque tú eres un Dios bueno. Ten piedad de mí, lávame de toda mi culpa y límpiame otra vez de mi pecado. Límpiame. El que escribió este salmo es el rey David. El rey David escribió este salmo después de haber adulterado con Betsabé y después de haber matado al esposo, haber mandado matar al esposo de Betsabé. Cometió dos de los más horrendos crímenes o dos de los más horrendos pecados en el Antiguo Testamento: el adulterio y el homicidio. ¿Merecía ser perdonado? No. ¿Merecía recibir la misericordia de Dios? No. ¿Por qué David hace esta oración? Porque él sabía que Dios es un Dios bueno. Y él sabía que Dios podía perdonarle. Y él sabía que Dios podía tener piedad de él. Porque él confiaba en el Mesías. No solamente porque él confiaba en la bondad de Dios y la misericordia de Dios, pero él confiaba en el Mesías. Él confiaba en el Cristo. Él confiaba en Jesucristo anticipadamente. Dios es bueno y por eso David pide misericordia. Todo se basa en quién es Dios, no en quién eres tú, sino en quién es Dios. El perdón está basado no en que tú le caigas bien o que tú seas chévere ante los ojos de Dios. El perdón está basado en quién es Dios, en su carácter, en su bondad y en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. El Salmo 27, el verso 10 y 13 al 13 dice: incluso si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me mantendrá cerca. Mis enemigos esperan que caiga. Sin embargo, sigo confiando en que veré la bondad del Señor mientras viva aquí en el mundo. La Reina Valera dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Algunos hemos pasado
por la experiencia de haber sido rechazados en algún momento por nuestros padres. Algunos quizás hemos escuchado de los labios de nuestros padres que nos han dicho: ya no eres mi hijo, sal de mi vida, no te quiero ver más. Me has herido profundamente, me has dañado, me has lastimado, me has tratado mal, me has olvidado. Te olvidaste de mí y recién te acuerdas de mí, ya no quiero saber nada de ti. Pero aunque tu padre y tu madre te dijeran esto, dice la palabra, con todo el Señor no te abandonará, te mantendrá siempre cerca. Escucha bien, Dios nunca, 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 te lo repito otra vez, nunca va a dejarte a un lado, nunca te va a rechazar, a pesar de que hayas fallado contra Él, a pesar de que lo hayas ofendido. Como decía Martín Lutero, Señor, es mi vida de pecado, diaria ofensa contra ti, pero mi alma ha confiado en tu sangre carmesí. Tú puedes pecar y puedes tener un pecado que no puedes dejar, que estás arrepintiéndote hoy día, viviendo hasta mañana y mañana de nuevo cayendo y arrepintiéndote de nuevo mañana. Y tú puedes decir: Dios estará cansado de mí. El diablo puede decirte: qué sinvergüenza eres. Pero déjame decirte que Dios dice que Él nunca, nunca, nunca te va a rechazar. Mientras que tú vuelvas a Él humildemente, arrepentido, reconociendo quién eres, reconociendo que fallaste, reconociendo que necesitas el perdón, la ayuda, el sostén, la limpieza y la sangre de Jesucristo sobre tu vida. Dios nunca te va a rechazar. Puedes volver a Él, Él te recibirá, no te rechazará. Solo vuelve a Él humildemente y arrepiéntete de corazón. La palabra dice en Hebreos 4, 15, 16, hablando del sumo sacerdote, Jesús, Él comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas las mismas tentaciones que nosotros, pero no pecó. Entremos pues con toda confianza al trono de nuestro Dios misericordioso. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia para ayudarnos cuando lo necesitemos. Dios siempre es bueno y misericordioso. ¿Por qué? Porque Él te entiende. Nosotros no podemos decir como otros dicen: Dios no me entiende. Pueda que tú digas: nadie me entiende. Nadie sabe lo que yo vivo, nadie sabe lo que yo sufro, nadie sabe lo que yo paso, nadie sabe lo que yo lucho. Este pecado y esta cosa que me tiene amarrado, atado, encadenado. Esta tentación que viene un día y otro día y otro día. Jesús sabe lo que tú sufres. La palabra dice que Él comprende tu situación. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo. Claro está que Él no pecó, pero Él sabe lo que significa ser tentado. Él sabe lo que significa que tú estás viviendo esa presión en tu vida. Y Él dice que tú aún así, con todo eso, tú puedes acercarte a Él confiadamente. La palabra confiadamente allí, o con toda confianza, como dice la Reina Valera, es una palabra en griego que significa con toda franqueza, con toda libertad. Es decir, no tienes que acercarte a Dios a hurtadillas, a ver si está de buen humor, a ver si me acepta, a ver si me recibe.
No tienes que venir a Dios, como decía el chavo, con el rabo entre las piernas. No tienes que venir a Dios como un ratón a hurtadillas a ver si puedes entrar. Dice que te acerques con plena confianza, con toda franqueza, con toda libertad. Pero que le digas con sinceridad: Señor, tú sabes que he fallado. Como dicen los mexicanos, la regué. De nuevo, Señor. Caí de nuevo. Pero tú sabes cómo soy. Y tú sabes lo que soy. Y yo reconozco lo que soy. Pero yo también sé que tú eres un Dios bueno. Y que me comprendes. Y que quieres que vuelva a ti. Y yo quiero volver a ti, Señor. Me arrepiento. Ayúdame. Obra en mi vida. Porque déjame decirte, la vida cristiana no es una vida de esfuerzo. No es una vida de vivir pujando. No es una vida de que tú te haces más fuerte cada día en tu propia capacidad. La vida cristiana no es una vida natural. La vida cristiana es una vida sobrenatural. Tú la tienes que vivir en el poder del Espíritu Santo. Si no, estás fregado. Estás frito pescadito. Perdiste como en la guerra. Como decía Carlos Cerro, que pasó a la presencia del Señor en estos días. Nuestro amigo y compañero de Perú. Si tú estás tratando de ser cristiano en tus propias capacidades, en tu propia voluntad, tú estás diciendo: yo tengo la fuerza de voluntad para alcanzarlo, estás perdiendo el tiempo. Necesitas decir: no puedo, porque bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado aquel que reconoce su incapacidad, porque Dios le da su gracia y su poder para cambiar. Tú necesitas vivir en el poder de Dios. Dios siempre tiene un plan bueno para tu vida. Dios siempre te da lo que necesitas y no lo que mereces. Y número 3, Dios pone mi bien por encima de su propio bien. Vamos a hablar del corazón del Evangelio. Dios pone tu bien por encima de su propio bien. El corazón del Evangelio es este: el rey se sacrifica por los plebeyos. ¿Por qué sé yo que la Biblia es verdad y no un cuento de hadas? ¿Alguna vez le han dicho: no, tú estás creyendo cuentos? En Perú dirían: no, ese es cuento chino. ¿Alguna vez te han dicho: estás creyendo cuentos tú, es un cuento de hadas? ¿Sabes por qué yo sé que la Biblia no es un cuento de hadas? Porque en los cuentos de hadas todos dan su vida por el rey. Todos mueren por el rey, por proteger al rey, por proteger a la reina, por proteger a la princesa, por salvar al rey. En el Evangelio es la única historia en el mundo en la que el rey muere por los súbditos, en la que el rey da su vida por los que no valen, en el cual el que vale, el que tiene todo el poder y todo el valor, da su vida por aquellos que no valen nada. Segunda de Corintios 5:21 dice: a Cristo, que no cometió pecado alguno, el santo, el puro, el justo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. El justo muriendo por los injustos.
El Rey muriendo por los que no valen nada. El Santo muriendo por los pecadores. El Creador de la vida experimentando la muerte para que en su muerte y en su resurrección el que está muerto tenga vida. Jesús dijo en Juan 10, 14, 15: yo soy el buen pastor. Conozco a mis propias ovejas y ellas me conocen a mí. Y sacrificaré mi vida por mis ovejas. Si usted fuera pastor de ovejas, piénselo bien. ¿Sacrificaría su vida por una oveja? ¿Ha leído usted alguna vez una noticia de un pastor que murió por sus ovejas? No, absolutamente no. Todos los pastores dirían, es solo una oveja. Ya parirá otra y tendré otra más. Pero Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Mi vida doy por las ovejas. Él dio su vida por ti. Él te cambió. Él tomó tu lugar. Él murió por ti. Esa es la bondad de Dios para tu vida y para mi vida. Juan 15, 13 dice, el mayor amor que puedes tener es dar tu vida por los demás. No hay mayor amor que este, que alguien dé su vida por los demás. Dios mostró su amor para contigo y para conmigo, dando su vida, la vida de su Hijo Jesucristo. Déjame decirte que si tú dices que amas a alguien, también tienes que dar tu vida por esa persona. Porque no hay otra forma de probar el amor más que dando. El que no da, no ama. Aunque diga, te está pintando pajaritos en el aire. Porque el que dice, yo amo, es como el borracho que está en la cantina y dice, yo amo a mis hijos. Yo los amo. Y llora todavía, como dice la señora, ya no me acuerdo de esta señora peruana. Que pase el desgraciado. Laura Bozo. El desgraciado llora todavía, pero se chupa toda la plata. Y el día siguiente, cuando su esposa le pide el dinero para la comida de los hijos, no hay plata. Pero yo amo a mis hijos. Uno puede dar sin amar, pero uno no puede amar sin dar. El Señor dice que si tú amas a los demás, no tienes que ir diciéndole, te amo hermano, te amo hermana, te amo hermana. Tienes que dar tu vida. Ahora no significa que vas a ir a la cruz. No significa que vas a morir. Dar tu vida significa dar tu fuerza, tu tiempo, tu energía. Dar de ti. Tangiblemente. Romanos 4:25 dice, Jesús murió por nuestros pecados y resucitó para hacernos justos delante de Dios, llenándonos de la bondad de Dios. Hay otra cosa más que quiero que entendamos. Hay un gran intercambio en la muerte de Jesús. Él no solamente murió por tus pecados, sino que Él murió y en su muerte hubo un intercambio, un gran intercambio. Su bondad fue imputada, fue puesta sobre tu vida. Alguien dice, es como una transfusión de sangre. Tu sangre contaminada, tu sangre enferma, manchada, fue sacada
y fue puesta en su lugar la sangre pura, santa y sin mancha, inmaculada de Jesús. Ahora tú, si has creído en Jesús y le has recibido como tu Salvador personal, eres visto delante de los ojos de Dios como justo, justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:32 dice: dado que Dios no escatimó, no negó ni siquiera a su propio Hijo, sino que entregó a Cristo por todos nosotros, ¿no nos dará ahora también todo lo demás que necesitamos? Dios te ha dado a Jesucristo por ti. ¿Tú crees que no te dará todas las cosas? Ha dado lo más grande que tenía, lo más poderoso que tenía, lo más valioso que tenía. Él te va a dar todas las cosas que tú y yo necesitamos. Vamos a mirar el cuarto punto y ahí terminamos. Número 4, no responde, porque Dios es bueno, no responde que sí a todas tus oraciones. A veces tú estás pensando que Dios no te responde y piensas: Dios no me toma en cuenta, no me ama, Dios no me escucha, Dios está molesto conmigo. Pero porque Dios te ama, no responde a todas tus peticiones. Muchas de nuestras peticiones muchas veces no tienen concordancia. Dios responde de una de 4 maneras. Voy a decirlo rápidamente y lo veremos en otro momento si es que me vuelven a invitar después de tantas horas que predico. Dios responde de una de 4 maneras la oración que tú haces. La primera es que si la petición que tú haces es correcta, si la petición que tú haces no es correcta, Dios dice no. La segunda es que si el momento no es el adecuado, Dios dice todavía no. La tercera es que si tu pedido es correcto y el momento es correcto, pero tú no estás listo, Dios dice sigue creciendo. Y si la petición y el momento son correctos y tú estás listo, Dios dice sí. Así que Dios puede decir no, Dios puede decir todavía no, Dios puede decir crece primero y Dios puede decir sí. 4 maneras en las cuales responde Dios. Y a veces nosotros no sabemos lo que pedimos. ¿Recuerdan a la mamá de Juan y Jacobo? Cuando se fue a Jesús con sus hijos de la mano y le dijo: Señor, cuando vengas en tu reino, aquí traigo mis bebitos para que cuando tú vengas en tu reino, este esté a la derecha y este esté a la izquierda tuya. La respuesta de Jesús fue en Mateo 20:22. Yo lo voy a leer porque ya estoy saltando por el tiempo. Pero Jesús le respondió a ellos: no saben lo que piden. A veces nosotros pedimos también y no sabemos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos son más altos que los nuestros. Y cuando nosotros estamos pidiendo en un nivel, Dios puede estar pensando en otro nivel para tu vida. Y Dios puede decirte, como dicen los dominicanos: pero tú eres loco, chico. Tú no sabes lo que estás pidiendo. Entonces Dios responde de 4 maneras. Finalmente, número 5, Dios nos invita a vivir con Él para siempre. Porque Dios es bueno. Dios no solamente va a ser bondadoso contigo en este mundo, sino también en la eternidad. Vamos al Salmo 23:6 si puede usted.
El salmista David en el Salmo 23 dice: ciertamente la bondad y el amor de Dios me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa del Señor para siempre. Esta es la esperanza y la bondad más grande de Dios. No solamente Dios quiere darte buenas cosas mientras que estás en este mundo. No solamente Dios quiere mostrarte su bondad mientras que estás caminando en esta tierra. Dios quiere mostrarte su bondad para la eternidad. Dios quiere que tú vivas con Él para siempre. Ciertamente la bondad de Dios y el amor de Dios te seguirán todos los días de tu vida, pero la promesa eterna es esta. Dios quiere que tú vivas con Él para siempre. Dios es bueno y Él no quiere que tú perezcas. No quiere que tú vayas al lago de tormento, al lago de fuego, al infierno. Él quiere que tú estés con Él por toda la eternidad. Dios quiere esto para ti porque Él es bueno. Dios tiene un plan bueno para tu vida. Dios te da lo que necesitas y no lo que mereces. Dios pone tu bien por encima de su propio bien. Dios no responde que sí a todas tus peticiones, pero sigue siendo bueno, porque no quiere darte lo que es malo para ti. Y Dios nos invita a vivir con Él para siempre. Quiero finalizar con esta oración del Salmo 119. Quizás tú y yo tengamos que decirle al Señor en esta mañana, en este día, lo que dice el Salmo 119 en el verso 37 y 39 al 40. Señor, evita que preste atención a lo que no vale nada. Hazme vivir según tu palabra. Quiero obedecer tus principios. Renueva mi vida con tu bondad. Quizás tú hasta aquí has estado dudando de la bondad de Dios. Quizás has estado pasando dificultades, aflicciones, dolores, pruebas, enfermedades. Y has estado pensando y diciendo: Dios se ha olvidado de mí. Dios no me responde. Dios está enojado conmigo. Pero Dios es bueno y siempre te va a dar lo bueno para tu vida. En el momento correcto, en el tiempo correcto, y Dios puede usar lo que tú estás viviendo ahora para bien de tu futuro y para bien de otras personas. Tú puedes en esta mañana decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender tu bondad. Ayúdame a prestar atención a lo que es bueno, a lo que es eterno, y quitar mi vista de lo que no vale nada. Tú puedes decirle al Señor: Señor, toma mi vida. Quiero aceptar tu plan para mi vida. Quiero que tú vengas a mi vida y me llenes de ti. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, hemos comprendido hoy algo más de tu bondad, de tu misericordia, de tu amor. Y queremos pedirte que tú sigas obrando nuestras vidas. Que lo que no hemos podido compartir y entender esta mañana, tú por tu Espíritu lo agregues a nuestras vidas. Nos llenes de ti. Nos des entendimiento. Pero en esta mañana lo que entiendo es que tú tienes un plan para mi vida. Un plan que es bueno. Y yo quiero tomar ese plan para mi vida. Quiero recibir a Jesucristo en mi vida como mi Salvador personal. Quiero pedirle que entre a mi vida.
que su obra en la cruz del Calvario sea eficaz sobre mi vida. Que yo, que soy injusto, sea justificado por su sacrificio y por su sangre sea lavado. Te pido que tú llenes mi vida de tu Espíritu Santo. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies y te pido que me recibas en tu familia como tu hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Señor los bendiga.